el año pasado, en mayo del 2011, era un proyecto también de quizás del anterior gobierno y el que está en la actualidad pues no le está dando mucha salida, ¿no? Yo creo que era una buena ley, con todos los fallos que puede tener cualquier tipo de legislación, pero bueno, era una ley bastante integral que recogía todos los ámbitos y motivos posibles de discriminación. Y al hilo de este proyecto de ley fue el trabajo que hicimos con la Federación de Municipios y con la Secretaría de Estado de Igualdad, y es un trabajo que, bueno, os daré un poco más adelante 4 datos, unos datos mínimos, porque está sin publicar y bueno, no sabemos si se va a publicar o no. Lo que tiene de novedoso esta ley, bueno, pues que es una ley de garantías, no es una ley que introduzca nuevos derechos, sino que quiere que se cumplan los que ya están establecidos. Es una ley de derecho antidiscriminatorio, no de derechos sociales. Es una ley general frente a otras leyes sectoriales que puede haber en materia de inmigración, como la ley de extranjería o en materia para la igualdad de la mujer. Bueno, es una ley general que aglutina todos los ámbitos posibles. Y es una ley integral, porque incluye todos los ámbitos y también todos los motivos de discriminación. Y también articulaba una serie de sanciones para los que no sé si la conocéis, es un proyecto que ya digo que no creo que salga de momento en estos 4 años, pero bueno, que era una ley bastante completa, precisamente también porque recogía las sanciones, ¿no? Cualquier persona que se sintiera discriminada tenía derecho a denunciar esa situación y a verse resarcida de algún modo, ¿no? Los motivos que recoge, bueno, hay una serie de motivos primarios que son los que veis en la primera columna, que son sexo, edad, la nacionalidad, el origen racial o étnico, la orientación de identidad sexual, son cosas diferentes. La orientación es hombres o mujeres que se sienten atraídos por personas de su mismo sexo, y en la identidad sexual era el tema del cambio de sexo, todo lo que tiene que ver con el cambio de sexo y la transexualidad. Discapacidad, religión o creencia, opinión o convicción y enfermedad. Estos 2 últimos son los más novedosos. En motivos transversales hay un único motivo, que es la no consideración del enfoque de género, y en la discriminación múltiple, que es cuando 2 o más motivos de los de la primera columna, es decir, de los motivos primarios, se dan en la misma persona. En los factores, bueno, distinguimos entre factores de incidencia y factores de reproducción. Los factores de incidencia son todos aquellos factores que incrementan la posibilidad de que una persona esté en situación de discriminación. El poder adquisitivo, la condición social, la residencia en entorno rural urbano. Es lo mismo residir en un entorno rural que en un entorno urbano, donde puedes pasar como despercibido. También depende del motivo. Hay motivos que se dan más en el ámbito rural y otros más en el urbano. El tamaño de la entidad local en la que se reside y el grado de visibilidad y vivencia del motivo. La verdad es que es bastante importante. En los factores de reproducción son aquellos que normalizan una situación discriminatoria o que hacen que se reproduzca en el tiempo, ¿no? Está la normalización social, es decir, discriminaciones que se vienen repitiendo y durante años y se ven como algo que está establecido y que es normal, ¿no? La falta de información o conciencia sobre los derechos. Muchas de las personas que están o que se sienten discriminadas no conocen sus derechos, entonces muchas veces no saben que están siendo discriminadas. Lo mismo con la falta de conciencia sobre la situación discriminatoria y la percepción de ineficacia. También es muy frecuente, ¿no? Muchos nos decían cuando nos entrevistábamos, bueno, es que no sirve para nada, ¿para qué voy a denunciar? ¿Para qué me voy a molestar en mí y decir si luego se queda en algo? Entonces, bueno, ellos ven una ineficacia en los servicios, en la administración muchas veces, entonces, bueno, pues lo dejan, ¿no? Simplemente pasó y pasó. En otros está sobre todo la conciencia de la víctima sobre la situación de discriminación y la sutileza, ¿no? Hay gente que es muy sutil discriminando, ¿no? Parece que no discrimino, aunque lo estoy haciendo, y bueno, la sutileza es uno de los motivos que nosotros incluíamos como otros. Esta ley también recogía todos estos tipos o toda esta tipología de discriminación. Yo solo marqué en naranja los que se dan de forma más frecuente, ¿no? La discriminación directa, que es, bueno, coincide prácticamente con la definición de discriminación, es decir, tratar de una forma menos favorable a una persona o a un colectivo en una situación similar, ¿no? Y la discriminación indirecta es cuando se produce una situación de discriminación, pero con una norma o un criterio que aparentemente es neutro cuando en realidad no lo es. Muchas veces el acceso al empleo, que te ponen a abstenerse, bueno, pues eso sería una forma de discriminación indirecta. Bueno, esta es una viñeta que pongo ya en alguna otra charla, ¿no? En la universidad hemos hecho también algún estudio sobre población gitana y bueno, a mí me parece muy visual, ¿no? Uno dice gitanos fuera y el otro dice, bueno, pero eso no
racismo, y dice, no, hombre, racismo es meterse con los negros, ¿no? Es lo de la normalización que decíamos, meterse con, por ejemplo, con la etnia gitana, que estaba era algo que tenían tan asimilado que, por ejemplo, para este primer señor no era ni siquiera discriminación, ¿no? Y nos sirve también para distinguir los sujetos de discriminación. En cualquier momento, todos nosotros podemos ser sujetos de discriminación, bien porque lo sufrimos o bien porque somos nosotros los que discriminamos, ¿no? El sujeto activo sería la persona que, en el caso de la viñetita, sería el señor que lleva el cartel, ¿no? El sujeto pasivo es la víctima de la discriminación, en este caso sería la persona o el colectivo gitano. El sujeto de omisión sería a todas aquellas personas o organizaciones que pudiendo hacer algo por evitar esta situación, pues no lo hacen, se quedan impasibles ante la situación de discriminación. Y el sujeto de compensación podrían ser los servicios sociales, ONGs, algún plan, alguna medida que se toma para compensar a estos sujetos que sufren la discriminación y, bueno, mermar un poco la situación, ¿no? Como os decía en este estudio, que bueno, está pendiente de publicación, se terminó en noviembre del 2011, pues está en fase de revisión y no sabemos si al final se publicará o no, pero bueno, sí que a nosotros nos parece que de ahí salían también unos datos muy interesantes, ¿no? En lo que respecta a la discriminación en el ámbito local, que es el tema. Bueno, la característica de la muestra que nosotros analizamos era un estudio de ámbito nacional. Se recogieron muestras en 16 comunidades autónomas, a excepción de Baleares, todas las demás tienen presencia en el estudio, 33 entidades locales. Aquí en Asturias, participó el Ayuntamiento de Avilés y la Mancomunidad Cabo Peñas. Y Castellón también participó a lo largo de la fase del estudio, enviando propuestas de buenas prácticas a través de la Concejalía de la Mujer. También participó en la formación. Entonces, bueno, Castellón sí que estaba presente, sí que conocía el plan y además se formó en uno de los cursos que pusimos en la plataforma de Cobronet, de la FEM, y la técnica de igualdad, Lucía, fue la que recibió la formación. Bueno, por parte del gobierno local había gobiernos de todos los partidos, ¿no? Partido Socialista, PP, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, el Partido Aragonés, la Junta Aragonesista, había una amplia representación política. En referente a la tipología de la entidad, había ayuntamientos, había mancomunidades y había comarcas. Y por tamaño de las entidades, pues bueno, teníamos desde municipios de menos de 20.000 habitantes a municipios de más de 20.000 o incluso de más de 200.000. En el caso de Avilés eran 80.000, bueno, Zaragoza, que también tenía una proporción de una gran población, ¿no? Bueno, decir que los informantes clave, bueno, entrevistamos a grupos a 5 grupos, ¿no? Eran entidades de la administración local, ahí se entrevistó a técnicos y a concejales, a representantes políticos de 4 concejalías, que eran servicios sociales, seguridad, después estaba urbanismo, sobre todo por el tema de la accesibilidad y las personas con movilidad reducida, y empleo. Bueno, siempre se entrevistaba técnico y político.